Días a todos, es un gusto maravilloso para mí estar aquí en el programa Transformación y Cambio, en esta edición sabatina, donde nos dedicamos al estudio de la historia antigua. Es muy bonito venir y compartir las cosas que ocurrieron en el pasado y que son las que hoy en día marcan la historia y marcan la forma de vida de la mayoría de los terrícolas. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos está intrínsecamente relacionado con esta forma de existencia que tiene sus principios en el pasado. Todo está relacionado con el pasado. Todo apunta hacia el pasado y somos nosotros los responsables de desentrañar la historia para con ello poder llevarle a las personas esta enseñanza que trae luz respecto a todo lo que hemos aprendido, que por cierto nos lo enseñaron de forma equivocada, para lograr encontrar la realización y desde un punto de vista histórico, ingresar en este momentum donde todo encuentra una nueva expresión. Y es así como nosotros podemos avanzar y darnos cuenta que todas las cosas están estricta e intrínsecamente relacionadas con lo que ha sucedido. Y hoy, por ejemplo, vamos a estudiar a la continuación de lo que dejamos hace una semana y pasaremos a ver aspectos muy importantes. Yo felicito a quienes de ustedes han permanecido conmigo semana en la búsqueda de conocimiento, de entendimiento y en el uso y manejo de la información histórica. Vamos a ir a nuestra conexión con Gaia y decimos, amorosa Madre, le damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por todo el bien que recibimos de ti como planeta y como entidad. Pero más gracias a nuestro Padre Micael Todopoderoso, quien te creó y te ha dotado de las facultades para proveer vida y que nosotros desarrollemos nuestro contrato experiencial. Te amamos, te honramos y te agradecemos, Padre Supremo. Gracias, Madre Celestial. Gracias, Espíritu Creativo. Y gracias a ti, que estás conmigo siempre, me apoyas, sostienes la actividad, me ayudas a seguir y compartes este programa. Gracias, gracias. Y así ella. Me siento contento de poder compartir con ustedes. Tenemos a Beatriz con nosotros. Hola, maestro. Feliz sábado para usted y toda su familia, todos los terrícolas. Feliz sábado del Violeta. Presente. Esa es la palabra más clave. Presente. Y Franz, estoy presente y lista para el viaje para el pasado, para avanzar con el nuevo paradigma. Excelente eso. Qué bueno que has ido incrementando tu acervo en el español. Felicitaciones. Ahora bien, nos vamos directo a la enseñanza y recuérdense que serán unos minutos intensos dándole vuelta al pasado, escarbándolo y encontrando cosas bonitas. Terminé la semana pasada enseñando sobre el paradero de Amenemhet, que habían pensado que fuera un secreto bien guardado, porque lo asesinaron, ¿verdad? Especialmente si estaba lejos de una ciudad fortificada, y vemos que por consiguiente debió existir alguna sospecha de un informador en la corte que pudiera delatar la posición o itinerario del rey. Es decir, las traiciones, las conspiraciones han existido por siempre. ¿Ya? Luego,
Cuando nosotros leemos lo que se conoce como el cuento de Sinuje, el príncipe heredero, que era Senusret, estaba haciendo campaña en el ejército cuando se enteró de la muerte de su padre. El padre de él era Menemet. Y uno de los cortesanos, es decir, de los que están en la corte, es este Sinuje, que fue el que escribió esas historias. A nosotros nos las trasladan como cuentos, como epopeyas, como mitos, como leyendas, pero en realidad fueron aspectos que sucedieron y nos los esconden a través de figuras como esta. No, ese es un cuento, y lo dejan ahí, ¿no? Pero cuando estudiamos a fondo nos damos cuenta y nos percatamos que todo esto fue verdad. Así que el cortesano de Senusret escuchó por casualidad a otros hombres que estaban hablando con sus ayudantes y quedó horrorizado. Este Sinuje huye del país. Tenemos que los exilios son normales desde hace miles de años, porque tuvo miedo de convertirse en una víctima del inminente baño de sangre que venía, porque si asesinaban a alguien, tenía que haber una serie de venganzas para poder rescatar la memoria o hacerle justicia a la otra persona. Mataron a un rey, ¿no? Entonces era importante resguardarse. Y el hecho de estar en la corte era una cabeza segura a ser cortada. Eso nos lleva a ver que el primer Senusret, ¿ya? Le llamamos Senusret 1 en la historia, corresponde al Cainán que nos habla la Biblia. Entonces, el siguiente faraón, es decir, el Senusret 1, correspondía al patriarca Cainán. Recuerden que estamos estudiando tres líneas diferentes de formas existenciales, pero en todos los casos nos muestran solo una. Y estamos estudiando la dualidad adánica que ha habido o que hubo y que tampoco se nos habla de ella. Entonces, el nombre Cainán, mencioné en ese entonces que significa reparado y proviene de la raíz Ken, que a su vez significa nido, y Canán, que significa anidar. Entonces, anidadas, anidar es de hacer nidos, ¿no? Sobre la propia pirámide de Senusret aparecieron 9 pirámides más pequeñas para las señoras que tenían altos rangos en los gobiernos. Y vemos que tuvo muchos matrimonios este Senusret y tuvo hijos reales enormemente y se convirtió en ese antepasado epónimo de las dos tribus de Israel, es decir, Efraín y Aser. Ahora bien, en la genealogía separada de su papá, eso lo encontramos en el libro de Primero de Crónicas, Efraín se llama Ariel y el nombre de Ariel viene a su vez de la raíz hebrea de la que procede Aser. Entonces, Aser, A-S-E-R, viene de Asriel. Y luego vemos que en las dos genealogías de Benjamín, dentro del Imperio Medio, se le llama de forma diversa Kenaana. Recuérdense que la raíz es Ken y Canán, ¿vale? Entonces, cuando se le llama Kenaana, también se le conoce como Saharraim, a Isahar, y Kenaana en ese entonces era una variante del nombre Cainán. Y luego Aishahar significa hermano del alba, o sea, el hermano del amanecer. Y eso se pone muy interesante. Cuando comenzamos a avanzar, entendemos que Saharraim tiene un significado de doble salida del sol. Y esto lo veíamos que es similar a la forma de Efraim, ¿ya? Y que venía del nombre de la coronación de Senusret, que era Kefer Kará. Significa el alma de Ra viene a la existencia. He explicado que Kefer Kará incluye el nombre del dios del sol, que se llama Ra, y también a Ra en sí mismo como su forma de sol naciente. Entonces Ra significa alguien que viene del sol o el sol cuando lo vemos aparecer. Según nosotros el sol se va moviendo, no, el sol está fijo y la tierra es la que va dando vuelta enfrente de él. Entonces,
Por eso el nombre Saharaim significa doble salida del sol, porque está relacionado con Ra, que es una entidad solar, y Ra como el que nace todos los días, el que sale todos los días. De hecho, por ejemplo, también los griegos tuvieron mucha adoración al sol y ellos utilizaban el nombre de el sol Victorious, ¿no? El que salía y se ponía todos los días sobre las montañas de Olimpo o sobre los montes para vencer a la oscuridad. De ahí sale toda esa dualidad y una cantidad enorme de cosas. Ahora bien, es importante que después de ver todo esto, nos hayamos dado cuenta de que, uno, las conspiraciones a nivel de gobiernos existen desde la antigüedad. Dos, el interés de quedarse con un trono. Tres, la traición, las componendas, ¿ya? De todo lo que existe para poder sostener una vida o sostener una línea dinástica. Recuérdense que al final del día lo que se andaba buscando es que los dioses que se fueron antes del diluvio querían seguir gobernando a los terrícolas aun cuando no estuvieran presentes. Y lo hicieron a través de una línea dinástica. Dinástica viene de dinastía y dinastía es todo lo relacionado con los reyes. Por eso se decía que los reyes tenían que tener una sangre pura, o sea, la sangre de la realeza. ¿Por qué? Porque traían los genes o traían una línea directa que provenía de estos llamados dioses incorrectamente. Así que vimos que también hubo otros asesinatos como el de Huefa, se habían murmurado a espaldas de Senurret y fueron silenciados. Entonces la traición en asociación con la muerte de su padre, que mataron a Menemep I, que era el papá de Senurret, se habría convertido en una acusación conveniente y esto llevó a la preocupación principal de Sinujé y el motivo de su huida, porque sabía que lo iban a asesinar como resultado de haber estado participando en la conspiración. Eso nos lleva a escribir otro episodio donde aparece Amenemet II. Al Amenemet I lo asesinaron. Sale huyendo este Sinujé y su hijo comienza a derramar sangre para vengarlo. Luego, en Amenemet II encontramos a otro personaje que es relatado también en la Biblia, cuyo nombre es Mahalaleel. Mahalaleel. Y este Mahalaleel primero fue prioridad. Vean eso ustedes. En Senusret 1, que corresponde a Cainán, asegurar la riqueza mineral que había en Nubia y en el Sinaí. Todos sabemos que existe un monte que se llama Sinaí, que ahora actualmente pertenece a la nación que se llama Israel. Pero en el pasado todo esto pertenecía al área mesopotámica, ¿ya? Y este Senusret 1, que es el mismo Cainán que nos narran en la historia bíblica, primero va a asegurar la riqueza mineral. Ustedes ven que las competencias, los gobiernos y todos siempre andan buscando minerales. Los minerales tienen muchas cosas perfectas y se buscan los minerales para poder lograr producir muchísimas cosas, ¿vale? O sea, desde la antigüedad han sido objeto de mucha búsqueda. Hoy en día igual. Una nación que tiene minerales o puede ser invadida o puede ser saqueada, bueno, cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, este Senusret 1, como Cainán, primero decide conservar la riqueza mineral que existe en estos dos lugares y luego se convierte en un personaje célebre como traficante. Recuerden ustedes que la palabra traficante es porque hay tráfico, no solamente se aplica a una situación o a una condición. Ya. Traficante es de traficar, de llevar y traer, ¿no? El tráfico. Ahora bien, era traficante no solo de artículos extranjeros, sino también de esposas extranjeras. Es decir, la trata de blancas, como le decimos hoy en día, ha existido todo el tiempo, toditito el tiempo.
La variante Kenaana, que estuvimos viendo en la raíz anterior, Ken y Canán, significa comerciante. Así que si ahora ustedes quieren decirle, no, usted es Kenaana, van a preguntarle a alguien, no, yo no soy así, que usted es comerciante, por eso se lo digo, ¿no? Ya tienen uno un sinónimo. Ahora, a través de ese tipo de diplomacia, las relaciones con la casa rival, que era la de Ur-Nammu, que estaba en Mesopotamia, pareció como que si se normalizaron, ¿no? Y eso trajo cierta paz. No obstante, después de que su padre murió, este Senurret hizo algo que fue muy fuera de lo normal. Así que este conocido como el doblemente fructífero Efraín establece la corregencia dual con sus dos hijos mayores. Entonces la corregencia eran los que ayudaban en el gobierno. Y el más prominente de los dos hijos que tenía fue el patriarca Mahalaleel. Este Mahalaleel, su nombre significa alabado de Dios. Vuelvo a recordarles que en la historia antigua y en la cultura antigua, el nombre jugaba un papel preponderante y ese papel preponderante estaba directo con lo que el nombre simbolizaba acerca de la actividad de la persona que lo poseía, ¿vale? Entonces, Mahalaleel significa alabado de Dios. Entonces, el nombre Mahalaleel, también es sinónimo de otro epíteto más familiar de Judá. Judá significa alabanza, alabado o celebrado. Hoy en día nosotros, y se enseña mucho en las iglesias, que Judá significa alabanza. Entonces, alabanza es darle un canto de victoria, de gozo, de alegría, de reconocimiento o de exaltamiento de las virtudes de una deidad. ¿Vale? Entonces, alabado sea X o alabanzas a fulano o el hecho de cantar palmeando. Eso es muy significativo. Pero tiene una connotación buena también, porque por ejemplo, cuando se está cantando y se está palmeando, en ese momento se están activando muchas partes del cuerpo que tienen que ver con trae beneficio físico, pero también trae un despertar interno de las células para postrarse, aunque tú no te des cuenta. Pero esa es otra historia. Ahora bien, no obstante a tener esos nombres y a ser célebre, Mahalaleel fue elegido para poder ser asociado al patriarca antediluviano que se conocía con el nombre de Mehujael. Deben de recordarlo porque se los mencioné. Mehujael fue antediluviano, es decir, estuvo antes del diluvio, pero después del diluvio lo asocian con Mahalaleel. Ok, entonces Mehujael es lo contrario de Mahalaleel, porque Mehujael significa atacado de Dios, pero Mahalaleel, alabado de Dios. Recuérdense que ellos, y se utiliza esa palabra Dios porque es un sustantivo universal para describir a todas las entidades que se consideran deídicas, ¿vale? O divinas, o dioses, en otras palabras. Y esto proviene de un vocablo, palabra dioses, por ejemplo, viene de un vocablo que es Elohim, que significa muchos dioses, es el plural. Pero la palabra que se tradujo como Dios originalmente es Eloah, o también Eloé, con una H en medio. L-H-O-E, Eloé o Eloá. Eso es como que el singular, ¿no? Y aquí lo tradujeron como Dios. Ahora bien, cuando menciono esto, ni estoy justificando esa expresión, ni la estoy estableciendo. Esto es historia lo que yo estoy narrándoles. Ahora bien, si Mahalaleel significa alabado de esta deidad y Mehujael atacado por la misma deidad, entonces fue identificado como el célebre
pero asesinado Osiris. Ya les he hablado de Osiris. Entonces, Osiris, y así como Osiris, Amenemhet II fue muerto brutalmente. O sea, mataron al papá, que era Amenemhet I, o lo asesinaron, sería la palabra exacta, ¿no? Y luego lo asesinan a él también de una forma brutal. Y como el Judá arquetípico, aparece Rimush. Oigan esos nombres. Rimush, que era hijo de Sargón. Entonces Amenemhet II fue asesinado por un hermano celoso. Oigan eso, un hermano le dio muerte a su propio hermano. Eso lo vamos a estudiar en otro capítulo. Ahora seguimos. Cuando nosotros vemos que antes de su muerte, Amenemhet II había gobernado al lado, o sea, paralelo a Senurret durante 33 años. Aquí vienen otros números muy significativos. 33 años. Juntos impulsaron esa fuerte medida que hizo que se saliera del retroceso que estaba asociado con la muerte del primer Amenemhet. Y la paleontología y la arqueología y la antropología han encontrado artículos de Grecia y Mesopotamia en ese templo que se llamaba el templo de Montú, en el Tod, que esto está en Hermotis, al lado opuesto del río Nilo. Entonces el primer Amenemhet había sido asesinado cuando su campamento fue atacado de noche. Y el segundo Amenemhet también fue asesinado en una emboscada. ¿Ah? Ustedes se dan cuenta, los que hacen daño usan un elemento sorpresa para tomar desprevenida a su víctima. Aparte de ser una cobardía, es una de las formas de derramamiento de sangre que se utiliza normalmente porque le daba culto al dios que salía vencedor del que asesinaba al que estaba gobernando. O sea, es una conspiración, ¿no? Y el objetivo darle a esos dioses, o disque dioses, la honra y darles el poder por lo que ellos hacían con los otros, subyugándoles o cegándole la existencia. Ahora bien, se nos dice también que los dos hijos de Efraín fallecieron en una incursión. Y eso se lee en el libro de Primera Crónica 7:21, que dice que Sabad, Sutela, Eser y Elad, los habitantes de Gat, mataron a estos dos últimos porque bajaron a robarle su ganado. O sea, vemos cuenta que robos, conspiración, crimen, asesinato, intercambio de mujeres, tráfico de mujeres, de influencias, de minerales, era algo común en la época esa. Y estamos hablando de algo que estaba reiniciándose después del diluvio. Es decir, las prácticas nocivas y destructivas estuvieron siempre presentes, como lo están hoy en día. Cada persona o cada circunstancia o cada grupo andan buscando su propio bien y no les importa a quién tengan que llevarse. Por eso es importante que nosotros comencemos a cambiar las circunstancias de la vida a través del nuevo paradigma, porque con el nuevo paradigma no vamos a hacer ningún combate, ni nos asociamos con los mismos terrícolas que están involucrados, sino que nos elevamos y trabajamos desde las esferas celestiales lo que tiene que transformarse. Por eso es nuevo, porque ya no vamos a seguir dándole nuestra fidelidad ni nuestra vida a ninguna entidad llamada Dios o dioses. Tenemos que sacarlo de nuestra vida. Durante tantos milenios se han encargado de hacerle la vida imposible a los terrícolas a través del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la muerte, de la guerra, de la conspiración, del asesinato, del robo y de tantas otras actitudes malévolas que vemos hoy en día. No es que haya un diablo o un Satanás, como nos dijeron, que incite a las personas a hacer el mal. No, es la misma secuencia que se ha venido arrastrando de esas entidades, porque no es solo una.
Y son ellos los que llevan a las personas a cometer toda esta clase de maldades. Por lo tanto, lo importante es quitarles la comida. Tú quieres que algo se muera, quítale la comida. No lo alimentes más, ya sean parásitos o cualquier otra cosa energética. Quítale la comida. Quítale las armas en las que confía. Y se acaba. Y eso es lo que tenemos que hacer. El grueso de la población manifiesta siempre una dualidad. Personas buenas, personas malas. Personas construyendo, personas destruyendo. Nosotros fuimos llamados a transformar y a cambiar el mundo. Ahora bien, cuando vemos que la muerte de estos dos faraones, ya, especialmente en el acto de tomar una propiedad, se convirtió en esa enorme vergüenza y en la amarga tragedia para la familia, ¿ya? Y vemos que así como Ra, el dios solar, se había lamentado por la muerte de Osiris, ¿ya? Este dios del sol poniente, Efraín, guardó luto también por sus hijos embalsamados por muchos días. Sí, imagínense que le mataron a sus dos hijos, ¿verdad? Luego, Elad, también llamado Sutela, en este libro de Primero de Crónicas, se convierte en el hijo menor pero más fuerte de Efraín. Y luego, él es el patriarca Mahalaleel del libro de Génesis. Conste que yo no estoy enseñando Biblia ni teología, solo estoy haciendo un paralelismo. Entonces, su hermano mayor, que se llamaba Ezer, también fue llamado de forma diversa como Zabad. Zabad e Isaacar eran nombres hebreos equivalentes, o sea, intercambiables, como lo son en español Jacobo, Santiago, Jaime y Diego. ¿Ah? Son nombres intercambiables. Y este Isaacar, en la forma hebrea del nombre egipcio de Sequemcara, fue un faraón más de la lista de la 12ª dinastía. Y esto es corroborable. De manera que ustedes pueden ir a la historia y con los nombres que les estoy dando, pueden corroborarla. Por supuesto, como les he dicho siempre, hay que saber buscar. Si uno no sabe buscar, pues no encuentra nada, ¿no? Ahora bien, nosotros vemos y escuchamos regularmente que hay una expresión que se conoce como la casa de Jacob. Regularmente le decían la casa y luego el nombre a alguien porque era su familia, los que representaban una familia de una realeza, de un patriarcado o de alguna figura prominente. Y en la casa de Jacob vemos que corresponde a la 12ª dinastía de los faraones. Y dentro de ellos viene y aparece Jared. Jared es el Senusret II. El primero lo asesinaron allá, junto con Amenemep y todos ellos, porque eran la familia. Pero luego viene y resurge el Senusret II. Y esta trama comienza porque se hace necesario para Efraín el poder sustituir a los dos herederos caídos con un hijo menor. Recuerden que Efraín tenía a sus dos hijos como corregentes en el gobierno. Así que cuando los dos son asesinados, debe levantar o sustituir a esos dos herederos y luego para ello utiliza a su hijo menor, porque regularmente iban por el orden en que nacían, ¿no? En otras palabras, lo que sucedió fue que estuvo obligado a nombrar a un nuevo corregente y a su nuevo sucesor, ¿vale? Y entre estos había otros príncipes prominentes en el reinado de Senusret I. Recordemos que los príncipes eran los hijos de las esposas o concubinas diversas que tenían los faraones o los reyes. Eso fue muy común en el pasado. Un rey tenía 200, 300, 400 concubinas. Si no vemos a uno que se llama Salomón, este tenía miles de concubinas. Entonces era seguro que tenía hijos con la mayoría. Cada uno de ellos era un potencial sucesor del rey. Y es por eso que cuando no los elegían y el rey se moría, el elegido
los mandaba a asesinar a todos para no tener competencia. ¿Vale? Ahora bien, cuando nos damos cuenta de que había otros príncipes en ese reinado de Senurret I, se incluía a otros como Numhotep II, que era de Beni Hassán, y a Saremput II en Elefantina, y tenemos a Deyenhotep en Bersha. O sea, habían en varios lugares descendientes reales que podrían optar a ser los herederos del trono o el sucesor, en este caso de Efraín. Ahora bien, no hay una relación exacta que se haya documentado entre estos príncipes de Senurret con lo que narra el relato que está en la Biblia. Pero los hijos muertos de este anciano Efraín, que era Senurret I, ¿ya? Efraín, Senurret I, Jared, Senurret II, fueron sustituidos por ese hijo menor que se llamaba Bered. Y a causa de ese trágico suceso, el nombre de Bered fue cambiado a Bería, es con B, ya no con V. Y Bería significa problema. Cuando transcurren 3 décadas después de la continua expansión, este Senurret I muere humillado y en la tristeza. Entonces su sucesor fue llamado o asumió el nombre de Senurret II. ¿Ya? Por eso es que quizá la mayor parte o fuente del problema al que los nuevos faraones se enfrentaban, o en este caso el que estaba subiendo, como Jared, era el agua de la crecida del río Nilo que se estaba volviendo excesiva. Y eso se convertía en la perdición de la abundante cosecha. Ahora, dense cuenta de algo de los periodos cíclicos de la historia. Analizamos ya varias dinastías donde el problema principal era que el río Nilo no crecía porque no habían lluvias. Entonces, al no haber lluvias, el río Nilo, cuando se desborda, produce lo que se llaman vegas, es decir, toda el agua que se riega después del rebalse que tiene por el desborde del río, fertilizaba las tierras de los alrededores de la serpenteante forma del río. Y cuando no llovía, no se daba esa inundación, esa anegación, entonces no habían alimentos. Pero ahora el problema es al revés. Hay demasiada agua y eso lleva a la pérdida de las cosechas, lo que se traducirá más adelante en hambruna para el pueblo. Entonces, la desviación del agua del río Nilo a lo que se llama la región del agua artificial del Fayum fue un intento desesperado e inicialmente exitoso para aumentar la producción de comida. Si nosotros nos damos cuenta, durante toda la historia siempre se ha buscado resolver los problemas. En algún momento lo hicieron, pensando que era la invocación a un dios lo que iba a traer la lluvia. En otros casos ya por cuestiones de ingeniería o por cuestiones de entendimiento, ¿vale? Así que ese proyecto habría proporcionado sustento a la población mayor y a un ejército más grande para poder competir con sus rivales, no solo en Egipto y Canaán, sino también en Mesopotamia. Porque una de las cosas más grandes que se veían aquí era que el auge de un imperio demandaba también el poseer un ejército numeroso. ¿Por qué un ejército numeroso? Para poder socavar cualquier intento de conquista. Y a través de esas enfrentaciones entre ejércitos, hubo tanto derramamiento de sangre a lo largo de la historia como no tienen ustedes idea. Porque era una carnicería de seres terrícolas en los campos de batalla. Ven ustedes las armas en forma de hacha, las espadas, las lanzas, las jabalinas. Hay unos sistemas de destrucción horribles para matar al otro que se enfrentaba. Y lo mismo tenemos hoy en día. Las guerras solo sirven para destruir.
Pero la pregunta es, ¿quiénes salen beneficiados con ella? Ahí es donde entran otra vez los seres que les hablo, que están sobre la atmósfera de la Tierra. Entonces, en el reinado de Senurret II, cuando este príncipe Numohotep II fue que recibió a los embajadores y también los regalos de Abishu de parte de los Ixos. Eso deben ustedes de recordarlo porque en algún momento tuvieron que estudiarlo. Ixos se les conoce como gobernantes de las tierras extranjeras. Eso corresponde a Mesopotamia. Entonces, aproximadamente por ese tiempo, el soberano reinante de la tercera dinastía de Ur, porque así como habían dinastías en Egipto, también habían dinastías en otros lados, porque la tierra fue repartida en varios reinados. Entonces, en ese reinado soberano de la tercera dinastía de Ur, allí hubo un sujeto que se llamaba Shu Sin. Y para los propósitos de divulgación y programación, esa rutinaria visita oficial de los dignatarios mesopotámicos y el habitual intercambio de regalos también se pudo haber apreciado como un tributo. Siempre ha habido una nación dominante, siempre ha habido un imperio dominante y la historia se sigue repitiendo. ¿Vale? Por eso es que todo el mundo quiere, bueno, los más grandes quieren ocupar ese lugar de dominio porque de alguna forma controlan a los demás. Así que la presencia de los embajadores, principalmente de los Ixos, estaba indicando que el poder político, militar y económico de Egipto estaba en aumento y que los gobernantes de Mesopotamia estaban muy ansiosos de mantener buenas relaciones y vigilar su proceso. O sea, no hay nada de eso que dice, es que el embajador de tal lugar llegó y el diplomático y todo lo demás. Es exactamente lo mismo. Llegan a observar, a ver cómo va el asunto, qué hay, porque querían tener una magnífica relación, y bueno, no va a hacer que estos vengan y nos avasallen, ¿no? Entonces mantenían relaciones diplomáticas buenas para evitar confrontaciones bélicas. Ahora bien, nosotros vemos con mucho interés que los Ixos no observaron a Senusret II, sino que se fueron con Numhotep II del antiguo régimen. O sea, políticamente les convenía más con el otro que con el que estaba. Y por eso vemos que los principales príncipes, ya, de este reinado de Senusret, como el Numhotep, el Sirempo II y el otro, retuvieron su poder en ese reinado de Senusret II. Paradójicamente, ¿no? Hay uno que está reinando y permite que otros tengan un subreino o subgobierno. De esa forma, no forzaron la sumisión de estos monarcas. Por eso Senusret se vio obligado, como también lo fueron los Ixos, a promover su cooperación con regalos y con honores. Por eso siempre un presente a tiempo es muy bueno. La historia nos enseña a hacer de todo. Y aquí vemos la política en el pleno auge. Prefiero tenerte de amigo y no de enemigo. Y si para tenerte de amigo te tengo que llevar algunos regalos, pues te los llevo. Entonces les traían siempre lo mejor de las tierras donde ellos estaban para tener esa camaradería y con ello evitar una invasión. Y también es que estaba bien pensado porque la nación que llegaba con sus embajadores llevando regalos a una que era más poderosa, lo que estaba haciendo era buscando también la cobertura para que si en dado caso les invadía a otros,
estaba en la obligación de irlos a defender. Caso común de hoy en día. Solo piensen en algunas naciones del presente y se van a dar cuenta que la historia es exactamente la misma. Intercambios, negociaciones debajo de la mesa, regalías, etcétera, para tener una buena relación o para asegurar que no haya una persecución política después de un mandato. Estamos ante cosas que solo son la perfecta réplica de lo que se ha venido haciendo por milenios. Y aún así, nosotros podemos ver que estos seres siguen controlando y dominando al planeta a través de los que están al frente en las áreas de dirección o gobierno de cada país. Bueno, tenemos entonces que ellos hicieron muchos arreglos y durante la década de gobierno, estos faraones caídos se hicieron suficientemente mayores en edad y en experiencia y se dieron cuenta que les habían tomado y habían hecho lo suficiente para recuperarlo. Por eso, el autor del libro de Génesis, a Senurret no lo llama segundo, y ni el nombre de Bería o Beret, sino que le pone un nombre y este es Jared. Les cambian los nombres porque hay razones para hacerlo. Entonces, en la lista de Génesis, Jared sigue a Mahalaleel. El nombre de Jared significa caído o abatido. Me dices, ¿qué tal, don Jared? Ah, sí, ¿qué tal, don caído, don abatido? Maldiciéndolo todo el tiempo, solo con el nombre. Pero es importante saber qué significa tu nombre. Y si tienes que cambiártelo, cámbiatelo. El seudónimo de Jared fue elegido para crear una conexión con el patriarca antediluviano Irad, ¿ya? Porque ese encasillamiento nos sugiere que Senurret II tenía algo que hacer con las muertes de sus predecesores. Entonces fue Irad, que en realidad era Ra, el que hizo los preparativos para tenderle una trampa a Mehujael, que equivale a Osiris. Y eso lo condujo a su cruento asesinato. Entonces Ra fue llevado ante la justicia por su actuación en el crimen. Imagínense, a un dios solar lo llevaron a justicia por ese asesinato de Osiris. Ahora bien, se sospecha que los hombres de Gat es una ciudad que pertenecía a otro grupo que se conoce como los filisteos. Los hombres de Gat fueron preparados para hacer esa incursión, ¿ya? En el ganado por parte de Amenemhet II y Semkemkara. Dicho de otras palabras, Amenemhet II y Semkemkara pensaron que tenían de su parte el elemento sorpresa. No obstante, ellos fueron los que cayeron en la emboscada por la conspiración del futuro faraón Senusret II. Entonces, el papel de Senusret II equivale al papel de Jacob, el que agarra, que corresponde a la 12ª dinastía, que vamos a estudiar a posteriori. Ahora, sigan viendo ustedes, entre los mismos dioses peleándose porque uno conspiró para matar al otro, y llevan a juicio al mismo Ra, que se supone que es una deidad solar de las más fuertes que hay. Esta conspiración nos lleva a poder ver a otro personaje, ¿ya?, que conocemos como el Enoc II. Todos han oído hablar del libro de Enoc. Y todo el mundo habla del libro de Enoc y un montón de cosas. Pero lo que no comprenden las personas es que todos ellos pertenecían a un grupo
de deidades o disque deidades que vinieron a enseñorearse y hacer de las suyas en la tierra. Entonces, todo lo que narra en el libro de Enoch tiene que ver con esa misma conspiración que venían arrastrando desde milenios. Y todo el mundo lo toma como si fuera un escrito sagrado. ¿Vale? Entonces, este Enoch 2 pasa a ser el reconocido Aubra Hor, que se conoce también como Guajibra. ¿Vale? Entonces, en la narración del Génesis, las líneas de los dos Adán se enredan. ¿Ya? Vemos entonces que la aplicación de ese artificio literario, porque eso es un artificio literario, las personas no, las personas que escribieron el libro de Génesis o quien lo haya escrito, utilizó de artimañas literarias para cambiar las formas, como esto de entrelazar la línea de los dos Adán. Entonces, con la aplicación del artificio literario, vienen que los atributos del grupo más antiguo de lo que llamamos reyes, dioses, parecen estar mezclados con los del grupo posterior. ¿Ya? Y de una forma recíproca, cada atributo de la línea posterior de Adán, obviamente tiene muchos más aspectos apropiados relacionados con los primeros dioses. Y cuando nos damos cuenta que ese acoplamiento de carácter cruzado fue intencionado, pues es que no hay nada que se... Por eso aquí localmente hay un refrán que dice, no hay amor sin interés. ¿Ya? Siempre hay un interés detrás de todo. Fue intencionado para producir confusión en el lector común y corriente, para engañar, para hacer creer que hay una línea de divinidad que todo lo ha marcado desde el principio. Mucho cuidado. Así que tenemos entonces que las extraordinarias duraciones de vida se asignan a la segunda línea de Adán. Oigan esto. Y eso corresponde a los faraones del Imperio Medio. Y cuando digo la larga línea o las extraordinarias duraciones de vida, vivió 700 años, vivió 800 años, vivió 300 años y así fue mermando. Entonces tenemos que los faraones fueron conocidos por sus largos reinados, pero no vivieron vidas excepcionalmente largas para lo que se considera como normal hoy, porque fueron los dioses quienes poseían la gran longevidad. Entonces se nos dice, o no se nos dice en muchas ocasiones, cuánto tiempo vivió cada patriarca que descendía del primer Adán. Nunca se nos dijo. No se menciona en ningún lado. Entonces tenemos que las fantásticas duraciones de las vidas de estos primeros reyes dioses son asignadas a cambio en la segunda línea de Adán. Y eso tampoco lo menciona el Génesis. Y ahí es donde nos damos cuenta que hubo muchos intereses para hacer que parezca lineal la narración. Y si ustedes la ven, y les invito a leer el libro de Génesis cuando tengan tiempo, se ve que hay una línea consecutiva, pero en realidad no es así, porque habían otras que no se mencionaron. ¿Todo por qué? Para llevar a un solo objetivo en el Antiguo Testamento. Uno, mostrarnos que solo existe supuestamente un Dios. Dos, la creación de una nación. Y tres, el establecimiento de un solo Dios, en este caso sería Jehová para ellos. Dije para ellos. Conste que no estoy validando ni convalidando nada, ya lo voy diciendo por tercera vez en el programa. Yo solo estoy enseñando historia, ¿vale? Y que de ahí salga lo que nos han mostrado como el Mesías.
Y si ustedes se dan cuenta quién es el Mesías, es un hijo del mismo Dios. Es decir, en este caso de Jehová para ellos, ¿no? Al que tiene que matarlo para darle vida a otros. Imagínense ustedes eso. Por eso es importante que nosotros no nos dejemos llevar por la religiosidad, sino que vayamos al estudio sistemático y exhaustivo del origen de las cosas, para que no nos den a tole con el dedo, ¿vale? Bueno, regresamos entonces para terminar nuestra jornada de hoy. Nosotros vimos ya y estudiamos que los 777 años, oigan esto, que se le atribuyeron a Lamec, fueron solo una cifra simbólica. Y vean esto para los que son tan, ay, en la numerología es que el número 7 es lo mejor, el número 7, y bueno, vean esto. La edad es simbólica y el número 7 era el número de Tot. Tot fue un dios egipcio. Tot es quien se convierte también, bueno, Hermes Trismegisto sale de Tot, ¿ya? Y este Tot correspondería a la Mec 1, ¿ya? El número de la Gran Pirámide y también el número bíblico de la perfección. 7 dice que es el número de la perfección, ¿ya? Pero también era el número de la Gran Pirámide y era el número de Tot, una deidad. Ya ustedes saben y oyeron de dónde salió Jehová. Y a estas alturas debieran tener eso bien claro. Tot se convirtió en uno de los que le dieron esa figura. Ahora bien, se dice que el patriarca Enoc vivió 365 años. Ahora, esa cifra de 365 no es 369, que es la frecuencia de Tesla, nada que ver. 365 o 365 es igualmente muy simbólica. ¿Por qué? Este dios Enki, que era conocido como Enoc, se denominaba como el señor de la tierra. ¿Qué de aposol? Imagínense ustedes. Vienen a la tierra y se denomina señor de la tierra. ¿Qué le pasa? Ahora bien, por ahí me acaba de llegar una literatura que leí y en esa literatura dice, como que están defendiendo a estos Anunnaki, de que pidieron permiso a la Confederación Galáctica para venir a explotar la Tierra. Eso no es cierto. Se vinieron a robar nuestros asuntos y luego se aprovecharon y se enseñorearon de nuestra gente. Entonces, nada que ver. Así que este Enki se denomina el Señor de la Tierra. ¿Qué le pasa? Y por eso cuando leemos el libro de Génesis dice, en el principio creó. Y utilizan la palabra Dios. Luego utilizan Elohim adelante. O sea, como que adueñándose. Si en el principio la Tierra no fue creada con los años que nos dicen que vinieron estos visitantes interplanetarios, estos alienígenas, ¿no? La Tierra es mucho más antigua. Ahora bien, la Tierra ya existía antes que ellos se metieran a nuestro sistema solar. Ok, entonces se llamaba el Señor de la Tierra y el responsable de determinar las propiedades de la Tierra. ¿Y quién le dio ese poder? ¿Ya? Y aquí es donde tenemos que, por supuesto, 365 es el número de días enteros en un año. ¿Ya vieron esto? Ya sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol en aproximadamente 365.25 días. ¿Ya? Entonces la vida de Enoch, que duró 365 años, es la más corta de todas las vidas de los primeros patriarcas. ¿Ya? No obstante, vemos que no hay ninguna indicación
de que la duración del otro dios, este dios Enki, fuera de alguna forma corta. Por eso observamos que en la tradición de Mesopotamia, Ea, que es el mismo Enki, permaneció con vida justo hasta el momento del gran diluvio. Pero no nos dice que se haya muerto, sino por el contrario, ellos se fueron del planeta, pero tenían mucha vida, porque obviamente no tenían una condición terrenal para morir. Los que se empezaron a morir eran sus descendientes después de que ellos empezaron a codiciar a nuestras mujeres y copularon con ellas. Los que nacieron, ellos experimentaban la muerte o una vida más corta, ¿vale? Entonces, este Enki, el supuesto señor de la tierra, desaparece en esa época del diluvio. Y misteriosamente todo el panteón de dioses se fue. Pero se encargan que a través de Atrahasis, Omnaspistín, Noé, pase al otro lado, es decir, después del diluvio, que se levanten las descendencias de ellos y su deseo de gobernar al mundo, como hasta el día de hoy. Entonces se desaparecieron y se fueron. La prematura desaparición de Enoch parece como que si se aplicaría más al segundo patriarca de este nombre. Porque hay una doble línea, ya se recuerdan, ¿no? Dos Adanes, dos Enocs. Y en alguna ocasión se ha considerado posible que ese efímero faraón de la 12ª dinastía, que se llamaba Au Ibra Hor, pertenecía realmente al final de esa doceava, o sea, el de la 13ª dinastía pertenecía al de la 12ª. Por esa razón fue que a este Au Ibra Or lo enterraron dentro del complejo piramidal de Amenemhet III de la 13ª dinastía. ¿Ya? Eso ocurrió en Dashur. Son datos corroborables. Y además del sarcófago, ¿ya?, y de la momia de este Au Ibra Or, la tumba de él, ¿ya?, contuvo también lo que se llama el pectoral funerario. Pectoral porque está en el pecho, ¿no? Y estaba inscrito con un prenombre y era Amenemhet III o también Nimaatra. Entonces, según la lista de reyes del canon de Turín, ya les dio un nombre porque quieren investigar, canon de Turín, este reinado de Auibra solo duró cuestión de meses, ¿ya? Entonces, vemos que hubo una variante de él en la 13ª dinastía, que fue Guaibra, y se considera que este sí logró gobernar durante 11 años. Entonces, si esos dos faraones realmente fueron una misma persona, entonces Guaibra y Auibraor habrían sido designados como corregentes en un momento muy temprano del reinado de Senusret II. Pero usted que se pone más interesante y va a decir, mire, a mí para qué me sirve eso. Estar oyendo nombres raros que nunca me voy a recordar, que no se te está pidiendo que lo memorices ni recuerdes ni nada. Esto te va a servir de mucho, porque conociendo la historia te darás cuenta. Cuando alguien esté hablando, cuando alguien te diga algo, cuando alguien comente, tú tendrás elementos de conocimiento para saber si te están diciendo la verdad o te quieren dar a tole con el dedo nuevamente. Vamos a terminar con esto. Este señor Auibra Or es conocido mejor
por otro artículo que se encontró en su tumba. Y eso es lo que se llama una estatua K, así, estatua guión K, todo junto, que estaba de tamaño natural de un Auibra Or desnudo en una postura de caminante. ¿Por qué tuvieron que hacerle una estatua en postura de caminante y desnudo? El desnudo en las estatuas funerarias se piensa que pudo haber simbolizado el renacimiento junto con la remisión de la culpa por los pecados cometidos en la vida. Y la técnica de la madera tallada tiende a acentuar el estado natural del faraón. Y los brazos con forma de antenas del símbolo del K que sobresalen sobre su cabeza. ¿Han visto a las Hathor que tienen una especie como de media luna así? Esas son antenas del K para comunicarse interestelarmente. Sobresalía de su cabeza, pero también tenían ojos fantasmales que eran incrustados en la estatua, y eso da crédito a esa cualidad extranjera del difunto Auibra. Por eso se cree que el primer Enoch, que es el dios Enki, había ascendido al cielo en más de una ocasión. Entonces este Enki subía y bajaba. Pero cómo lo hacían no nos lo narran. No utilizaban naves. ¿Ya? Cuando nosotros vemos la desaparición del segundo Enoch, vemos que se atribuye a factores más mundanos. Entonces Auibra dejó tullido a un príncipe rival y fue obligado a ir al destierro. ¿Ya? Le dieron como refugio lugar en Mesopotamia y con el tiempo logró renovar su realeza. Pero durante el reinado de Amenemhet III volvió a Egipto para vengarse. ¿Cómo pueden pensar ustedes que vivió una persona con un rencor y un odio todo ese tiempo? Solo con el deseo de venganza. Entonces, cuando vayamos a volver a ver esa misteriosa figura, que la analizaremos posteriormente, o sea que tengo 4 o 5 cosas que vamos a analizar de otra forma más específica, vamos a aprender por qué se dio la repentina salida de Egipto, inclusive la salida de este mundo. Porque ellos viajaban a la tierra a su sabor y antojo. Ya es como que digan, hoy vamos a hacer un viaje a la luna, ¿va? No dejamos a los astronautas allá, tenemos que traerlos de regreso. Así eran ellos. Venían de su planeta Nibiru a hacer lo que se les daba en gana, a gozarse a todas las chicas terrenales y luego se iban. Y así estuvieron. Hasta que llegó el diluvio y luego empezaron a gobernar y a regir a través de figuras, lo que conocemos hoy como imágenes. Iconografía eclesiástica. Figuras. Si nosotros nos damos cuenta, todo está plagado de muchas figuras inscritas en piedra, en arcilla, como lo hicieron los mesopotámicos, en metales, porque dominaban la metalurgia. Ve a cualquier museo donde se exhiban artefactos históricos y te vas a dar cuenta cómo les gustaba representarlo todo. Aquí lo tenemos, en la cultura maya, en la cultura inca, en la cultura azteca, tolteca. Solo aquí te podría mencionar a los Utuil, Pocomán, Quichés, etcétera. Y lo mismo hicieron en los otros lugares del planeta donde se presentaron. Y por eso todos esos artículos tienen un valor tan alto y hay un tráfico tan grande de eso en el mercado negro,
porque son reliquias que las personas o los coleccionistas quieren conservar, como los cráneos de cristal, por ejemplo, que no es una locura de Indiana Jones. Así que hay tanto que hablar y tanto que aprender, ¿ya? Y les invito a que me acompañen el próximo sábado para el efecto. Doy gracias a quienes estuvieron conmigo, a quienes compartieron el video y a quienes han comentado. Entre ellos tenemos aquí a Alicia Silva, presente maestro. Eso es bueno. Qué bueno que estés aquí, querida Alicia. Y Jennifer Piña, bendecido día, amado maestro. Saludos a todos los presentes. Gracias, Piñita, por tu aprecio y cariño. Es totalmente recíproco. Tenemos a Orlando Parra Batista. Saludos, dice, una conferencia excelente. Gracias, Orlando. Qué bueno que hayas venido. Y gracias a todos que ya nos están empezando a escribir y nos veían desde otra perspectiva, en el sentido de que no aparecían aquí en el listado. Franz dice, un gran saludo con entusiasmo, con la luz violeta y con amor compasivo y pronovia para ti, amado Messenger, y para toda la familia amada estelar y para cada uno. Gracias, Franz, tú siempre tan generosa y dadivosa, bendiciendo a medio mundo. Olga Franco, ¿cómo estás, Olguita? Buenos días, amado maestro y familia álmica. Saludos para ti, que todo esté bien. Y Patricia Sanabria, buen día para todas almas presentes y ausentes. Acá practicamos la teoría del centésimo mono. La enseñanza llega a todas partes. Gracias, maestro. Feliz día del Violeta. Ok, gracias, Patricia, por estar presente. Qué bueno que hayas venido. Y Marcos Galván, buen día, hermosa familia, amado padre. Ya estoy aquí presente. Bueno, ya para todos los terrícolas. Bueno, ya para ti, querido hijo, que estés muy bien. Tenemos a Carl con 2 corazones del Violeta y dice, buenos días, presente maestro, saludos a todos los presentes. Qué bueno que estés aquí. Eso me encanta, porque la única forma de desarrollar conocimiento es estudiando. Así que tomen esto como una formación, ¿ya? Más que información, formación. Carl, gracias, querido maestro, y a todos por su apoyo incondicional. Aquí vamos para adelante. Y tenemos a Marcos, extraordinaria enseñanza, gratitud infinita por su tiempo. Qué bueno, gracias por el reconocimiento. Y Franz, nuevamente, gratitudes para TIC Cuántico Estelar, para esta estupenda, fantástica cátedra. Gratitudes para ti, amado Messenger, para tu valiosa guianza. Tu gratitud es bienvenida. Qué bueno tenerles conmigo. Nos estamos saludando el día de mañana a las 6 de la tarde, cuando corresponda la emisión del programa nocturno Transformación y Cambio Dominical. Así que les espero allá mañana, donde hablaremos de muchas cosas como el ADN, el efecto placebo, cómo reprogramar la mente, funciones neuronales, neurociencia, genética, epigenética, etcétera. Les veo por allá. Mientras tanto, les deseo magnífico día del Violeta. Disfruten al máximo este fin de semana. Cuídense muchísimo. Saluditos. Hasta pronto.